¿Sabías que aunque intentes ser súper racional al momento de tomar decisiones de dinero, las emociones te ganan la partida incluso queriendo evitarlas? Hola, mi nombre es Jocelyn Quintero y en esta cápsula de neurofinanzas vamos a hablar acerca de las emociones y las decisiones financieras. Comencemos. Durante mucho tiempo, nosotros creímos que las decisiones financieras que tomábamos siempre eran racionales. No fue sino hasta mediados del siglo pasado cuando empezamos a preguntarnos por qué, a pesar de que nosotros queremos hacer algo, tenemos una idea, deseamos fervientemente hacer una inversión, empezar a ahorrar o comprar algo que es de significado para nosotros, siempre nos autosaboteamos. Bueno, eso ha sido parte de la gran investigación en el mundo de las finanzas conductuales en el siglo pasado y que ahora, en este siglo, con las neurofinanzas, podemos empezar a dar explicaciones más biológicas, bioquímicas, cerebrales y a nivel neuronal del por qué esas cosas suceden. Ahora vamos a conocer uno de las tantas emociones que van influyendo en esas decisiones financieras y por qué es importante empezar a aprender a gestionarlas, a conocerlas, a incluirlas como variables importantes en nuestros planes financieros y a observarlas sin juicio. Comencemos. En primer lugar, y a pesar de lo que mucha gente diga, tenemos nuestra primera emoción o la emoción más marcada que tenemos cuando se trata de temas de dinero es el miedo. Sí, a pesar de que nosotros podamos utilizar el dinero para crecer y desarrollarnos, la primera emoción que se dispara cuando estamos frente al dinero que nos ganamos, a grandes cantidades de dinero, es el miedo. ¿Qué es lo que hace el miedo? Bueno, primero está relacionado con la amígdala cerebral. Lo segundo tiene que ver con memorias, historias, elementos culturales, condicionamientos familiares del entorno y experiencias traumáticas que hayamos vivido que nos van a conectar con una probabilidad de pérdida, pero también, y esto es muy importante, nos puede empujar a tomar decisiones de cosas en las que no queríamos invertir. Eso es lo que se llama en el mundo anglosajón como el FOMO, the fear of missing out, o sencillamente el miedo de perdernos algo que creemos que está destinado y está allí para nosotros. Entonces, el miedo, pues sí, el miedo nos lleva a actuar. De hecho, el miedo tiene varios mecanismos porque está directamente relacionado con los procesos de mecanismos de sobrevivencia. Nos lleva a actuar de forma impulsiva, ya sea para defendernos, es decir, para protegernos, para atacar, para avanzar y obtener eso que deseamos. También nos paraliza. ¿Bien? Entonces, hay muy poca posibilidad de razonamiento cuando estamos frente al miedo. La segunda emoción que tenemos allí es la codicia. La avaricia y la codicia son emociones, ambas son diferentes. Por ejemplo, la avaricia está relacionado con el deseo de acumular, con el deseo de guardar. Las personas que tienen conductas ahorradoras, compulsivas, pues tienen una muy alta tendencia a la avaricia, incapacidad de compartir, evidentemente tienen un deseo de contener lo que tienen y que eso no se mueva. ¿Okay? Entonces no hay ni siquiera un esquema de prudencia en inversiones, sencillamente nunca van a invertir porque le dan un peso desproporcionado a todo lo que tienen. Y además el hecho de que nada de eso se les pierda de las manos. ¿Okay? Entonces su tolerancia al riesgo es cero. Luego tenemos la codicia y la codicia tiene que ver con la falta de empatía ante el entorno, con la incapacidad de perder, efectivamente. También tiene que ver
con ese deseo de obtener, no, genera una sobreconfianza en algunas inversiones, lleva ese deseo desproporcionado, el correr riesgos que son absolutamente innecesarios. Les tengo que contar que el mercado de las inversiones está llena de personas que por la misma codicia toman riesgos innecesarios. Y también esta idea de las ganancias rápidas, la velocidad, la idea de que tengo que ganar mucho y que lo tengo que ganar en poco tiempo. Eso es, dentro de un esquema emocional, un comportamiento de codicia. El siguiente que tenemos y que está relacionado es la ansiedad. Y la ansiedad tiene que ver con el miedo al futuro, el no saber lo que va a suceder, pero también esa incapacidad, obvio, de pensar con claridad, el no saber a dónde se quiere ir y además depender mucho, excesivamente del entorno. Entonces diríamos de alguna manera que es una intolerancia. La ansiedad es una intolerancia ante la incertidumbre, la necesidad de que todo esté altamente garantizado, el miedo a la inseguridad, el deseo de saberlo todo, de saberlo con tiempo y de controlar. Es decir, no podemos afrontarnos al mundo incierto, a la existencia que es por esencia incierta, y ya esto tiene mucho más que ver como todas las emociones, tienen que ver por situaciones personales que hemos tenido. El siguiente es el entusiasmo. De entrada pareciera que el entusiasmo es una buena idea como emoción para tomar decisiones financieras, porque se siente bien. Y este ha sido también uno de los temas con las emociones. Esta idea de que si se siente bien por ahí es, no necesariamente. En el caso del entusiasmo, si hablamos de la codicia combinada con entusiasmo, estamos hablando efectivamente de una conducta descontrolada a obtener ganancias. El entusiasmo inicialmente es como esa buena sensación que nos ayudaría a movernos, pero que gestionada de mala manera nos lleva al impulso descontrolado, y esto suele verse mucho más en épocas de bonanzas económicas. Recordemos que casi todas las conductas de burbujas económicas se han generado no cuando el dinero está faltando, sino justamente cuando las condiciones económicas están dadas para que nosotros podamos avanzar. Entonces, ¿cuál es el tema del entusiasmo? Bueno, que el entusiasmo genera cuando se conecta masivamente, cuando nos conectamos un montón de gente entusiasta sin que haya nadie que haga un contrapeso, pues la tendencia es que vamos a crear escenarios eufóricos, donde vamos a tomar no solamente riesgos innecesarios, sino que además podemos empezar a arriesgar patrimonio o recursos que forman parte de nuestra seguridad financiera. En algunos casos hemos visto personas que efectivamente cuando ya están vendiendo su casa para invertir, eso ya es una muy mala señal en sí misma. Estamos hablando de una persona que no solamente está sobreentusiasmada, tiene un sesgo de sobreconfianza con respecto al entorno, sino que además ya prácticamente está en un escenario eufórico. Y el siguiente que tenemos es qué pasa cuando nosotros perdemos y esa emoción que aparece, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es, a mi juicio, una manera que de entrada debería de llevarnos al aprendizaje. Es decir, yo invertí en algo que pensé, había una expectativa de que habría ganancias y resulta que no se dio. Bueno, el proceso del arrepentimiento debería de llevarnos al aprendizaje, que es cuál fue la parte de mí que decidió tomar esta decisión y que debo estar aprendiendo para que esto no me vuelva a suceder. Es decir, es un proceso de aprendizaje. Sin embargo, el tema del remordimiento es que el tema del remordimiento nos lleva ni siquiera a la prudencia, nos lleva al pánico, nos lleva al miedo excesivo, nos paraliza ante posibles oportunidades en el futuro. Entonces, básicamente el arrepentimiento, pues
lo utilizamos, porque realmente es como todas las emociones. Todas las emociones tienen una función muy buena, tienen una función noble dentro de nuestro equipaje bioquímico, pero que efectivamente la forma como nosotros lo podemos gestionar, y en esta sociedad y en esta cultura, nosotros vivimos en una cultura del éxito constante. Entonces siempre vemos las decisiones erradas como fracasos, y el arrepentimiento lo vemos como algo estático a través del tiempo. Pero básicamente el arrepentimiento nos ayuda a reordenar, a aprender, a redireccionar, a introspectar con respecto a lo sucedido. Y de ahí también se puede generar otra emoción básica, que es la tristeza. Ahora, tenemos la última, y es una de las más nocivas que puede afectar las decisiones financieras de las personas, porque efectivamente las paraliza, no les permite operar y además marca su conducta a futuro, que es la culpa. ¿Bien? Es diferente, y aquí es importante saber que es diferente la responsabilidad que la culpa. Dentro de un estado, dentro de un contexto de un adulto responsable, de una persona adulta, pues sí, el arrepentimiento es un espacio de aprendizaje, y la responsabilidad permite reordenar la conducta a futuro. Es decir, reparar a futuro a través de la conducta. Pero cuando eso no sucede, cuando nosotros no tenemos esa madurez, cuando nosotros estamos en un entorno que es altamente duro en los juicios, pues se nos instala la culpa. Y la culpa no solamente es una emoción que es limitada, es decir, nos limita, nos frena, nos paraliza, sino que además es una forma, puede ser un mecanismo de control. Entonces, a través de la culpa, yo termino siendo controlado por algún ente o algún espacio de mi entorno que me paraliza, que no me permite seguir avanzando y que me estanca. Entonces, fíjense, como todas las emociones que tenemos, es decir, hay muchas emociones, pero efectivamente la manera como nosotros vamos a gestionar cada una de esas emociones, la madurez, la capacidad de observarlas, no evadirlas y aprender de cada una de ellas, es lo que va a hacer que nuestro mundo emocional pues vaya madurando, que tengamos mejores capacidades para tomar decisiones y que nuestras decisiones vayan siendo cada vez más prudentes, más ordenadas, más tranquilas y más sostenibles en el tiempo. Si te está pareciendo interesante este tema, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenidos sobre finanzas, psicología, neurociencia aplicada al mundo financiero. No olvides dejarme en este espacio tus comentarios de qué tal te está pareciendo esta cápsula y qué otro tema te gustaría que exploremos. Ahora cerremos con 5 puntos básicos en temas de gestión emocional que deberíamos de prestarle atención cuando y especialmente cuando estamos hablando de dinero. El primer lugar es tener un plan financiero. Si nosotros no sabemos a dónde vamos, cualquier situación adversa en el entorno se nos convierte en una amenaza, y cualquier oportunidad que exista allí la vamos a considerar como propia. Entonces vamos a vivir distraídos en realidad. El plan financiero nos da un norte a través del cual vamos a trazar, por el cual nos vamos a guiar y que nos va a mantener enfocados a lo que queremos independientemente del entorno en el que estemos. El segundo es evitar las decisiones impulsivas. Lo que es importante nunca es urgente. Por ende, tomarnos el tiempo de evaluar lo que estamos decidiendo, de verlo con calma, inclusive si estamos emocionados, saber que estamos emocionados, abrazar esa emoción, pero no decidir mientras estamos en esos momentos extáticos. Lo tercero es la capacidad de diversificar. Si nosotros estamos dejándonos arrastrar por la euforia colectiva acerca de algo que se considera que es una super inversión y nosotros vamos a poner todos nuestros recursos en ello, estamos creando algo que es una exposición al riesgo desproporcionada. Es decir, estamos en manos del entorno. La diversificación dentro del mundo de las finanzas es un antídoto
a esa euforia colectiva y a esos vaivenes del mundo de las finanzas que son típicas. Bien. Lo cuarto es, ante la duda, consultemos a un asesor financiero. Hay personas que no solamente tienen más conocimiento con respecto a ciertos espacios financieramente hablando, pero que lo interesante es que no están involucrados emocionalmente como lo podemos estar nosotros, porque el dinero es nuestro. Y si el dinero es nuestro, el riesgo, el miedo de perderlo, las consecuencias de esa pérdida son nuestras. Entonces, consultar a asesores financieros que estén registrados, analicemos con quién estamos conversando, cuál es la formación de ese profesional y no solamente elijamos a cualquiera que nos emocione. Y ya en último punto, y que es súper poderoso, es en la gestión del estrés. Nosotros no sabemos diferenciar entre el entusiasmo, la felicidad, la alegría o la ansiedad. El estrés lo utilizamos, todo lo que es extático, todo lo que nos estimula, tenemos la tendencia de utilizarlos como referentes o como señales para decidir cosas y por ende nosotros tenemos que aprender a crear mecanismos de autorregulación emocional. Los mecanismos de autorregulación emocional son técnicas que nos ayudan a volver a nuestro centro, a ordenar nuestro mundo bioquímico y de allí tomar mejores decisiones. Uno de esos que podemos hablar en primer lugar es el mindfulness o la atención enfocada. La segunda es la meditación, que bueno, siempre se le ha dado como que fuera un tinte religioso, pero la verdad es que no. Es básicamente una técnica que nos permite a nosotros observar nuestros pensamientos. Y la tercera es la oración. La oración tiene la capacidad de desconectarnos del ruido y de podernos enfocar en ese algo que nosotros requerimos observar. Entonces, como hemos visto, pues todo este equipaje emocional que no es ni bueno ni malo, pero que algunos impulsan, otros frenan y otros sencillamente nos alejan, comprender todo nuestro mundo emocional, desarrollar inteligencia emocional, observarnos y autorregularnos es clave cuando estamos hablando de decisiones financieras. Muy poco de esto se sabe. Gracias a las neurofinanzas, pues nosotros cada vez estamos comprendiendo mucho mejor nuestro mundo interno a nivel bioquímico, a nivel biológico, y a partir de allí estamos comprendiendo que no solo se trata de unos números perfectamente diseñados o de un escenario aparentemente muy próspero, se trata de un ser humano con un cerebro maduro que toma decisiones coherentes. Y si esta cápsula te gustó, ¿conoces a alguien que le pueda ser de interés? Por favor, compártelo y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Y no olvides compartirnos en los comentarios cuál fue la parte más interesante y cuál es la emoción que tú sueles observar con mayor frecuencia cuando estás tomando decisiones financieras. Gracias y hasta la próxima cápsula.